11 de junio del 2026. Estadio Azteca. Inauguración del Mundial México 2026. Ante 87,000 personas y miles de millones de espectadores en todo el mundo, aparece la selección mexicana cantando el himno nacional, y entre ellos un hombre bien conocido, Javier "El Vasco" Aguirre, director técnico de México. Como un jugador poco ortodoxo con una técnica mediana, se convirtió en un técnico 3 veces mundialista. Javier Aguirre, conocido como el Bombero, apaga incendios de la selección mexicana. Cada vez que la selección mexicana ha estado en crisis, en estado de urgencia, a poco tiempo de una Copa del Mundo y sin encontrar el camino, el elegido siempre ha sido el vasco Javier Aguirre. ¿Se me puede confirmar que en su país le llaman mentar la madre? Sí, pero es distinta, es así, arriba es sin pegarte aquí y es arriba del hombro, así. Y se dice, chingas a tu madre. Así se dice. Y al siguiente lo va a hacer así, para que no haya confusión. Pero ¿quién es el personaje por excelencia detrás del vasco Javier Aguirre? El vasco fue un jugador de fútbol, hijo de inmigrantes españoles. De ahí su apodo, el Vasco. Un jugador poco ortodoxo, con una técnica no muy pulida, más rústico que técnico, más entrón y de carácter, de garra, como les dicen, más rústico que talento. Fue un mediocampista de esos que meten la pierna, que no se dejan, que pelean dentro del campo, de esos que no se doblegan fácilmente, pero además con gol. Con estas limitadas pero útiles cualidades, llegó a jugar en el América y en el Atlante, pasando por Los Ángeles Aztecs en Estados Unidos. Después llegó a Europa para jugar con el Osasuna, regresó a México y terminó retirándose en las Chivas del Guadalajara. Mundialista en México 1986, fue precisamente él quien le dio el pase a Manuel Negrete en aquel mítico gol, conocido por ser el más bello en la historia de los mundiales, frente a Bulgaria. Culminó su carrera en 1993, con apenas 35 años, pero vendría el Mundial de 1994 y junto con un jugador recién retirado, un tal Tuca Ferretti, formó parte del cuerpo técnico de Miguel Mejía Barón. En el Mundial de Estados Unidos 1994, Javier Aguirre se desempeñó oficialmente como uno de los asistentes de Mejía Barón. Después del Mundial del 94, Aguirre solicitó una oportunidad para dirigir al Atlante, y así lo hizo. Javier Aguirre debutó como director técnico profesional del Atlante en febrero de 1996, tomando el mando del equipo tras la destitución de Ricardo Lavolpe. El vasco llegó para salvar al cuadro azulgrana del descenso, y su primer partido al frente terminó con una derrota de 2-1 ante el Atlético Celaya. Aunque logró salvarlos del descenso, únicamente permaneció 6 meses con el equipo. Dejó el Atlante siendo oficialmente director técnico con apenas 37 años. Sin embargo, Aguirre regresaría a España, donde pasó 2 años acercándose a clubes como el Osasuna, el Atlético de Madrid e incluso el Barcelona. Solicitó apoyo para trabajar en puestos intermedios como asistente del cuerpo técnico, recibiendo un salario miserable comparado con lo que ganaba como entrenador en México. De hecho, con el sueldo que recibía en España, apenas le alcanzaba para costear su estancia y medio comer. Lo que el vasco buscaba no era sobrevivir como asistente técnico, sino aprender estilos de juego, estrategias funcionales y planteamientos tácticos. Para explicarlo mejor, era como si un jugador de fútbol decidiera convertirse en un ajedrecista profesional. El vasco lo tenía muy claro. Quería aprender de los mejores para regresar a México e implementar todo ese conocimiento. Culminaría su estancia en España en 1998 y ese mismo año, el Pachuca le daría la oportunidad de dirigirlo. Sería una de las decisiones más acertadas del dueño, Jesús Martínez, pues el Pachuca, después de 107 años de historia, nunca había podido siquiera disputar una final de liga. El Pachuca había ascendido recientemente a la primera división, en 1997. Sin embargo, no era un equipo que peleara por el título de liga, peleaba por no descender. Aguirre tomó al equipo en 1998 y, tan solo un año después, sí, en 1999, con el vasco Javier Aguirre conseguirían consagrarse campeones de liga por primera vez en su historia. ¿Cómo es que Aguirre pasó en tan solo 2 temporadas de convertir a un equipo que luchaba por no descender en campeón de liga con un presupuesto súper limitado? Algo que técnicos emblemáticos nunca consiguieron, como Tomás Boy, Raúl Arias, Alfredo Tena, Mario Carrillo o Carlos Reynoso. Lo que a estos entrenadores les tomó toda una vida intentar conseguir, el vasco lo había logrado con apenas su segundo equipo dirigido. Y aquí es donde podemos ver que el vasco simplemente tenía algo que no sabemos explicar a la perfección. Así como siendo jugador, a pesar de no ser muy técnico,
tuvo una carrera bastante exitosa. Su trayectoria como director técnico sería todavía más brillante, criticado por muchos como un entrenador anticuado, con un estilo de juego más defensivo que ofensivo, e incluso aburrido. Este personaje terminaría convirtiéndose en el técnico mexicano más exitoso de la historia, dirigiendo equipos, solo por mencionar a los más relevantes, como el Osasuna de España, el Atlético de Madrid, el Real Zaragoza y el Mallorca, además de selecciones nacionales como Egipto, Japón y México. Esta última en 3 etapas diferentes. Y aquí es donde vamos a enfocarnos en desmenuzar el camino de Javier Aguirre hacia la selección mexicana y por qué es un técnico 3 veces mundialista. Después de su ascenso meteórico como director técnico con el Pachuca, la selección mexicana atravesaba una complicada etapa de preparación bajo el mando del Ojitos Meza, que a pesar de ser un entrenador exitoso, algo ocurrió con la selección. México comenzó a recibir derrotas que daban vergüenza, como el famoso Aztecazo, donde Costa Rica derrotó a México 2-1 en el Estadio Azteca. México jamás en toda su historia había perdido un partido eliminatorio mundialista en su propio territorio, hasta ese día, además de una penosa exhibición en Inglaterra, donde nos golearon 4-0. No solo eran derrotas vergonzosas, también se estaba poniendo en riesgo la clasificación al Mundial de Corea-Japón 2002. Entonces, la federación recurrió al único especialista conocido por sacar equipos del hoyo y convertirlos en campeones. ¿Y quién más sino Javier Aguirre? Su debut llegó disputando los partidos restantes de la eliminatoria rumbo al Mundial. El primero fue en el Estadio Azteca, frente a Estados Unidos. Y algo le pasó a aquella selección. Ganó en un partido redondo, donde absolutamente todo le salió bien al vasco. México venció 1-0 a los estadounidenses. Lo sorprendente es que, inmediatamente después, le tocaba disputar la Copa América celebrada en Colombia en el 2001. De México se esperaba muy poco en aquella competición, pero, de forma increíble, tuvo un paso redondo, derrotando a equipos como Brasil por 1-0, pasando por encima de Chile y Uruguay, hasta llegar a la gran final frente a Colombia, donde terminarían como subcampeones. Javier Aguirre había transformado a una selección que estaba sumida en las sombras y la había llevado nuevamente a competir por un título continental, dejando en el camino al poderoso Brasil con todas sus estrellas. Todo era miel sobre hojuelas hasta ese momento. Regresaron a México para continuar la eliminatoria rumbo al Mundial. Tuvieron un paso firme, venciendo al resto de sus rivales y clasificando a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Recordemos que todo esto Javier Aguirre lo había conseguido en menos de un año, polémico no solo por sus curiosas declaraciones, sino también por demostrar constantemente su carácter durante los entrenamientos. Era algo así como un tirano que no tenía reparo en demostrar su enojo frente a las cámaras cuando alguno de sus jugadores se equivocaba. Criticado por sus decisiones, por ejemplo, por no poner como titular a un portero con todas las credenciales, en pleno ascenso y ya probado en la liga, como Osvaldo Sánchez, sino optar por uno con más experiencia pero con menos virtudes, como el Conejo Pérez. También dejó fuera a figuras importantes como Duilio Davino, y al que muchos consideraban el mejor mediocampista de México en ese momento, Pavel Pardo. Además, demostró una clara preferencia por jugadores de su antiguo club, el Pachuca, como Vidrio o Gabriel Caballero, siendo este último un argentino naturalizado que se convertiría en el primer naturalizado en disputar un mundial con la selección mexicana. También el vasco fue el primer técnico en aceptar a un naturalizado dentro de una Copa del Mundo. Todo estaba listo para Corea-Japón. Sin embargo, con la publicación de su lista de convocados, dejando fuera a estas figuras, la prensa comenzó a atacarlo, sembrando más dudas que confianza. Ese sería el primer mundial del vasco como director técnico, y ahí las cosas no pintaban nada bien, pues apenas se había dado a conocer el grupo que le tocaría a la selección mexicana. México se jugaría la vida en el grupo G, denominado por muchos como el grupo de la muerte. Estaría acompañado por una potencia europea, un tricampeón del mundo, el actual subcampeón de América y una selección sudamericana debutante. Primero tendría enfrente a Croacia, que apenas 4 años antes había terminado en el tercer lugar del Mundial de Francia, 1998. Llegaba con muchas de sus grandes figuras y una nueva generación de talento, encabezada por Stipe Pletikosa, Niko Kovac, Davor Šuker y varios jugadores más. Después aparecería una poderosa Italia, tricampeona del mundo, una selección plagada de estrellas como Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero y muchos otros. Por otra parte, México llegaba al Mundial como subcampeón de América, mientras que la cuarta integrante del grupo era una selección debutante, Ecuador,
Contra todo pronóstico, México derrotó a Croacia en su debut por marcador de 1-0 con gol del Temo Blanco. El mediocampo mostró una enorme solidez, encabezado por un veterano como Sigifredo Mercado, un futbolista aguerrido, recuperador de balones y con las características que tanto le gustaban al vasco. Después llegaría el turno de enfrentar a Ecuador. México ganó cómodamente 2-1, aunque Agustín Delgado adelantó a los ecuatorianos. La selección mexicana reaccionó con goles de Torrado y Jared Borghetti. La fase de grupos culminaría enfrentando a Italia, que se jugaba su clasificación. México se adelantó gracias a un gol épico de Jared Borghetti, un remate que, seguramente, ni él mismo entiende cómo logró conectar. Como alguna vez dijo Luis Hernández, ese Borghetti le jugó al exorcista. Recibió el balón completamente de espaldas a la portería, totalmente pasado. Tuvo que girar la cabeza más de 180 grados para alcanzar a rematar. Buffon pensó que el balón seguiría de largo y dejó de seguir la jugada. Pero Borghetti conectó el remate en el aire con un movimiento completamente antinatural y adelantó a México. Durante más de 70 minutos, el tricampeón del mundo estaba quedando eliminado de la Copa del Mundo. México estaba dejando fuera a Italia desde la fase de grupos. Pero, como tantas veces ha sucedido, los mexicanos bajaron la intensidad en los últimos minutos. Italia encontró el empate y el partido terminó 1-1. México se clasificaba como primer lugar del grupo e Italia avanzaba como segundo, dejando eliminadas a Croacia y Ecuador. Y entonces aparecía el rival de los octavos de final, un auténtico flan para México, Estados Unidos, un viejo conocido, un rival al que, históricamente, México estaba acostumbrado a derrotar con autoridad. Todo el país ya se veía en los cuartos de final, parecía un trámite. Parecía el rival perfecto para seguir soñando, pero la realidad estaba muy lejos de todo aquello. Hasta ese momento, Javier Aguirre parecía un rey Midas. Había tomado a un equipo en decadencia, lo clasificó al Mundial, lo convirtió en subcampeón de la Copa América y realizó una fase de grupos prácticamente perfecta en la Copa del Mundo. Aguirre rayaba en la perfección, pero como si se tratara de un maleficio, de una auténtica maldición, Javier Aguirre cometería uno de los errores más grandes de toda su carrera, un error que lo perseguiría por el resto de su vida. El vasco realizó una serie de cambios que, hasta el día de hoy, siguen siendo difíciles de entender. Tras recibir un gol tempranero apenas iniciado el encuentro, se precipitó y modificó completamente el planteamiento táctico. El mediocampista Alberto García Aspe ingresó por Torrado, Sigifredo Mercado sustituyó a Vidrio y Luis Matador Hernández entró por Ramón Morales. Además, modificó las posiciones de varios delanteros, quienes no estaban acostumbrados a desempeñarse de esa manera. El resultado fue que México tuvo que disputar la mayor parte del partido con un sistema que prácticamente nunca había entrenado. Un planteamiento improvisado en pleno encuentro de matar o morir dentro de una Copa del Mundo. La desesperación terminó apoderándose del vasco. Los cambios fueron precipitados y en lugar de mejorar al equipo, terminaron descomponiéndolo. Después llegó un penal que nunca fue señalado. De nada sirvieron los reclamos del vasco. Y para rematar, apareció el 2-0 definitivo. Un joven Landon Donovan terminó sentenciando el sueño mexicano de llevar el partido hasta los tiempos extras. Aquella derrota fue descrita por el propio Aguirre como la más triste y dolorosa de toda su carrera. El vasco se despedía de la selección mexicana, no porque hubiera sido despedido. A pesar de la eliminación, su extraordinaria fase de grupos y el subcampeonato de la Copa América despertaron nuevamente el interés de España. Varios clubes comenzaron a buscarlo, entre ellos el Atlético de Madrid. Sin embargo, Aguirre prefirió aceptar el proyecto de un club mucho más modesto, el Osasuna. Y vaya decisión, consiguió salvar al equipo del descenso y poco tiempo después, colocarlo entre los mejores de la Liga Española. Logró clasificarlo a una final de la Copa del Rey. También lo llevó a disputar competiciones europeas. Incluso alcanzó rondas previas de la UEFA Champions League. Durante varias jornadas, el Osasuna llegó a compartir el liderato de la liga con el Barcelona. España terminó rindiéndose a sus pies. Fue reconocido como uno de los mejores entrenadores del fútbol español. Nunca antes un director técnico mexicano había alcanzado semejante reconocimiento en Europa. Ni siquiera era común ver entrenadores mexicanos dirigiendo en ese continente. Javier Aguirre llevó el nombre de México hasta lo más alto del fútbol europeo. Ese prestigio le abrió finalmente las puertas del Atlético de Madrid y tampoco decepcionó. Mientras tanto, la selección mexicana comenzó a desfilar de entrenador en entrenador. Pasaron Ricardo Lavolpe, Hugo Sánchez y, posteriormente, un sueco llamado Sven-Göran Eriksson. Pero, una vez más, México atravesaba una profunda crisis.
Eriksson apenas había permanecido unos meses al frente del equipo. Hugo Sánchez, el máximo ídolo del fútbol mexicano, tampoco logró consolidar un proyecto exitoso. Los malos resultados con selecciones menores, la eliminación rumbo a los Juegos Olímpicos y las dudas sobre la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 terminaron por encender todas las alarmas. Y, curiosamente, en ese mismo momento, Javier Aguirre acababa de concluir su etapa con el Atlético de Madrid. Después de clasificar al club a competiciones europeas y devolverle protagonismo, el vasco estaba nuevamente disponible. La coincidencia era perfecta. La selección mexicana necesitaba otra vez a un especialista en apagar incendios, y Aguirre estaba libre. Como buen mexicano, aceptó regresar. Inició así su segundo proceso como director técnico de la selección mexicana. Una decisión que no tenía por qué aceptar. Esta vez, la situación sería todavía más complicada para México y para el vasco. Los problemas eran mucho más graves de lo que parecían. A pesar de contar con la generación dorada campeona del mundo sub-17 en 2005, con figuras como Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y Javier Chicharito Hernández, México seguía careciendo de una verdadera organización dentro del equipo. Había muy pocos partidos para lograr que una generación con tanto talento pudiera consolidarse. A diferencia del 2002, México llegó a Sudáfrica 2010 como una selección llena de dudas, una auténtica incógnita. Su debut dejó mucho que desear. Empató 1-1 frente al anfitrión, Sudáfrica. Golazo de Sifiwe Chabalala para los africanos y empate de Rafael Márquez para México. Después llegó una de las victorias más memorables en la historia del fútbol mexicano. México derrotó 2-0 a Francia y prácticamente le pasó por encima. Sin embargo, pecó de exceso de confianza. Pensó que Uruguay sería otra víctima más. Pero los uruguayos terminaron imponiéndose por 1-0. México avanzó a los octavos de final como segundo lugar de grupo. Y en la siguiente ronda apareció un viejo enemigo, Argentina. Una selección a la que México ya le había competido en varias ocasiones. Le había ganado en Copa América. También la había llevado hasta tiempos extras y penales en la Copa Confederaciones del 2005. Incluso en la final de la Copa América de 1993, México estuvo cerca de complicarle seriamente el partido. Pero una Copa del Mundo era completamente distinta. El encuentro comenzó con un gol tempranero del Apache Carlos Tevez. Todos pensábamos que sería anulado por un evidente fuera de lugar, que incluso fue repetido en las pantallas del estadio. Sin embargo, el árbitro decidió dar por válido el gol. México seguía desconcentrado, reclamando aquella jugada. Y entonces llegó otro golpe. Ricardo Osorio perdió un balón dentro del área. Gonzalo Higuaín no perdonó. Apenas iniciaba el partido y México ya perdía 2-0. Una sentencia prácticamente definitiva frente a una selección como Argentina. México intentó reaccionar, pero aparecería nuevamente Carlos Tevez. Un disparo de larga distancia terminó convirtiéndose en el 3-0. La selección mexicana estaba completamente desconcertada. El gol de Javier Chicharito Hernández llegó demasiado tarde. Solo sirvió para maquillar el marcador. Aguirre culminaba así un proceso que, probablemente, nunca debió aceptar. Los malos manejos dentro de la federación terminaron por desperdiciar a una de las generaciones más talentosas que ha tenido México. Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Javier Chicharito Hernández, Héctor Moreno, César Villaluz y muchos más. Ni siquiera lograron romper la barrera de los octavos de final, un fracaso rotundo. Y el único rostro señalado como responsable fue Javier Aguirre, el villano de una historia mal contada. Tomó una selección en decadencia, hizo su magia, pero no pudo completar el truco porque el traje estaba roto, y ese traje se llamaba la directiva de la selección nacional. Lo más cuestionado vino después. Fiel a su costumbre en los partidos de eliminación directa, el vasco volvió a modificar su esquema. Pasó de jugar toda la fase de grupos con un 4-3-3 a presentar un 4-4-2 en el encuentro más importante. Entre las convocatorias más polémicas apareció Adolfo Bofo Bautista, un futbolista que, para ese momento, ya estaba muy lejos de su mejor nivel. Las estadísticas incluso mostraron una imagen demoledora. El Conejo Pérez, portero de México, había recorrido más distancia durante el partido que el propio Bofo Bautista, quien jugaba como delantero. También fue muy criticada la convocatoria de Guillermo Franco, un argentino naturalizado, al que muchos pidieron dejar fuera, y el tiempo terminó dándoles la razón. Franco prácticamente pasó desapercibido durante el Mundial. Mientras tanto, un talento como Carlos Vela permanecía en la banca. Simplemente, el vasco no logró exigirle absolutamente nada a Argentina. Y contra un rival de ese nivel, regalar cualquier ventaja suele pagarse muy caro. El planteamiento táctico terminó siendo un auténtico desorden. Los constantes cambios de posiciones confundieron a los jugadores.
especialmente porque durante toda la fase de grupos nunca habían jugado de esa manera. El Vasco terminaría otro proceso más con la selección mexicana, otro proceso lleno de más polémicas que el primero. Ahí, por jugarle tanto a los cambios en los momentos decisivos, terminó ganándose la etiqueta de un técnico rústico, con poca visión, anticuado, entrón, pero poco efectivo cuando realmente importaba. Fiel a su personalidad, el Vasco volvió a refugiarse en su segunda patria, en España. Dirigió al Real Zaragoza y al Español. Después inició una aventura internacional. Se fue a Japón para dirigir a la selección nacional. Más tarde trabajó en los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente tomó las riendas de la selección de Egipto. Regresó a México para dirigir al Monterrey. Y finalmente volvió una vez más a España para hacerse cargo del Mallorca. Mientras tanto, como ya era costumbre, la selección mexicana siguió desfilando entrenador tras entrenador. Pasaron José Manuel Chepo de la Torre, Víctor Manuel Vucetich, Miguel Piojo Herrera, Juan Carlos Osorio, el traidor de traidores, Gerardo Tata Martino, Diego Coca y un fugaz Jaime Lozano. Eso sin contar a los 3 técnicos interinos que también desfilaron por el banquillo. Sin lugar a dudas, México había vuelto a perder el rumbo. Pasaron 3 Copas del Mundo, Brasil 2014, Rusia 2018 y el penoso Qatar 2022. 3 mundiales en los que la selección mexicana volvió a quedarse estancada. Ni una sola vez consiguió romper la barrera de los cuartos de final. Y en Qatar 2022 ocurrió algo todavía peor. México ni siquiera logró superar la fase de grupos. La crisis era evidente, pero el problema era todavía mayor. México estaba a solo 2 años de recibir una Copa del Mundo en casa. Ya no se hablaba de llegar a semifinales, ni siquiera de alcanzar los cuartos de final. Lo único que se buscaba era presentar un papel digno, evitar otra humillación como la vivida en Qatar 2022 bajo el mando del Tata Martino. ¿Y quién más sino Javier Aguirre, el apagafuegos? El hombre que había demostrado una y otra vez que era capaz de sacar equipos del fondo de la tabla y convertirlos en protagonistas. La federación recurrió nuevamente a la vieja confiable, pero esta vez no estaría solo. Detrás del Vasco apareció un hombre con experiencia de sobra dentro del terreno de juego. Un futbolista excepcional que, prácticamente desde el final de su carrera, ya pensaba como entrenador. Ese hombre era Rafael Márquez. Ahora, un Vasco mucho más maduro, con más templanza, más sabio y mucho más prudente, unió su experiencia con la de Rafael Márquez, quien llegaba tras dirigir al Barcelona B, con toda la experiencia acumulada durante décadas en Europa. Ambos iniciaron lo que probablemente sería el último gran capítulo en la carrera de Javier Aguirre, su tercera etapa al frente de la selección mexicana y quizás la oportunidad más importante de toda su vida, dirigir un mundial en casa. México obtuvo el pase directo por ser país anfitrión. No hubo eliminatoria mundialista. Sin embargo, Aguirre tenía enfrente un enorme desafío. La mayoría de los futbolistas mexicanos militaban únicamente en la Liga MX. Los veteranos que permanecían en Europa ya estaban cerca del retiro. Sabía que únicamente podría contar con 2 o 3 de ellos. Era momento de apostar por lo que tenía disponible. Presentó una convocatoria prácticamente desconocida para gran parte del país. Nombres como Eric Lira, César Montes, Brian Gutiérrez, Johan Vázquez, Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo y un joven llamado Gil Mora. ¿Quiénes son todos ellos?, se preguntaba la afición. Para muchos, aquella no parecía la selección mexicana, parecía un equipo cualquiera de la Liga MX. La prensa volvió a hacer lo de siempre, criticar, cuestionar, sembrar dudas, y el público tampoco estaba convencido de aquella nueva generación. Sin embargo, el Mundial finalmente comenzó, y una vez más, Javier Aguirre apareció al frente de la selección mexicana, dispuesto a demostrar, por tercera ocasión, por qué siempre recurrían a él cuando México más lo necesitaba. En un mundial disputado en casa, jugando la mayoría de los partidos de la fase de grupos y de eliminación directa en el Estadio Azteca, a más de 2.300 metros de altura, un escenario donde históricamente muchas selecciones sufren por la altitud, especialmente durante el segundo tiempo, el Vasco comenzó el torneo con un debut que, por momentos, parecía complicado. De no haber sido por ese gol del mejor jugador mexicano del momento, Julián Quiñones, el inicio habría sido muy diferente. Fue precisamente Quiñones quien abrió el marcador frente a Sudáfrica. El resto ya es una historia conocida. México consiguió un sólido triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica. Después apareció un auténtico crucigrama llamado Corea, que la selección mexicana logró resolver. Más tarde, cerró la fase de grupos manteniendo el invicto frente a Checoslovaquia. Entonces llegaría un rival que nadie quería enfrentar en los 16avos de final. Ecuador, probablemente la mejor selección ecuatoriana de su historia.
un rival que históricamente siempre le había complicado la vida a México. Pero el Vasco volvió a encontrar la solución. La selección mexicana se impuso con un contundente 2-0, nuevamente con un gol de su gran figura, Julián Quiñones. Después llegó un reto todavía mayor, los octavos de final. El rival era una poderosa selección de Inglaterra, una de las máximas favoritas para conquistar la Copa del Mundo. Un equipo plagado de estrellas como Jude Bellingham, Harry Kane y uno de los mejores porteros del mundo, Jordan Pickford. El encuentro fue una auténtica batalla. Muchos especialistas, entre ellos el exjugador y exdirector técnico alemán Jürgen Klinsmann, llegaron a catalogarlo como una final adelantada de la Copa del Mundo. Desde la zona técnica, el Vasco se mostraba tenso, preocupado. Sabía perfectamente que estaba enfrentando a un rival de primer nivel. Los ingleses golpearon primero, y lo hicieron con fuerza. En apenas unos minutos, el marcador ya reflejaba un 2-0. México consiguió descontar, pero Inglaterra respondió inmediatamente con el 3-1. La tensión en el rostro del Vasco era evidente. Aún quedaban cerca de 50 minutos por disputarse. México volvió a acercarse con el 3-2, y durante el resto del encuentro empujó con todo lo que tenía. Llenó el área inglesa de centros, presionó, atacó, intentó por todos los caminos, pero Inglaterra defendió como un auténtico muro. El empate jamás llegó. México caía en su casa, en su templo, en el Estadio Azteca, y Javier Aguirre, en el último gran mundial de su carrera, veía cómo su selección caía herida de muerte por marcador de 3-2. Las palabras del Vasco al finalizar el encuentro fueron contundentes. Mandamos 20 centros al área de Inglaterra y ninguno terminó en gol. Así no se puede. Una frase que muchos interpretaron como una crítica directa a la falta de creatividad y contundencia de sus jugadores. Poco después se hizo oficial lo inevitable. Javier Aguirre dejaba para siempre la dirección técnica de la selección mexicana. Ya soy un hombre de edad, ya no estoy para estos partidos cardíacos, no sé qué voy a hacer después del Mundial. Esas fueron las palabras con las que el Vasco prácticamente cerró una carrera histórica al frente del tricolor, y así termina esta historia. Cuéntanos qué opinas de las 3 etapas de Javier Aguirre al frente de la selección mexicana: Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y México 2026. ¿Crees que es uno de los mejores directores técnicos que ha tenido la selección mexicana? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias.